Hoy, en Palabra y Vida, Bien, pues vamos acabado el libro de Ruth. Ahora vamos a entrar en esta secuencia de 1-2 Samuel, 1-2 Reyes, 1-2 Crónicas. Son dos libros, son una tríada interesante de dobles libros que vamos a ver. Primera Samuel, relatos que tienen intenciones muy definidas, de hacer una teología de la historia. Una Samuel tiene la primera parte que es el ciclo de Samuel, capítulos del 1 al 7. Ciclo de Samuel, cuando Samuel es llamado. Hay una hermosa historia. La infancia, cómo ocurrió. Aquí hay un paralelismo muy interesante con María Santísima de Ana, la mamá de Samuel. Ana no podía tener hijos y entonces pidió y fue al templo e hizo un cántico. El cántico del capítulo 2, si lo leen bien y lo comparan, es muy parecido al cántico de María. Y vamos nosotros entonces a verlo. Ana dijo: mi corazón se exalta en Yahvé, mi cuerno se levanta en Dios, mi boca se dilata contra mis enemigos, porque me he gozado en su auxilio. No hay santo como Yahvé, no multipliquen palabras altaneras, no salga de su boca la arrogancia. Dios es sabiduría, es Yahvé, suyo es juzgar las acciones. Entonces aquí dice: levanta del polvo al humilde, versículo 8, alza del muladar al indigente, para hacerle sentar junto a los nobles y darle en heredad trono. Parece en algunos rasgos igualito al cántico de María, magnífica. Y aquí vamos a ver la historia de Elí. Elí, el sacerdote del templo, que tiene unos hijos que son haraganes, que no son piadosos para nada, son descuidados. Y entonces, sin embargo, le nace a Ana, le nace a Samuel y lo deja en el templo, allá junto a Elí. En el capítulo 3 hay uno de los pasajes más hermosos y entrañables, que es la llamada a Samuel. Samuel está durmiendo, oye la voz: Samuel, Samuel. Y él cree que es Elí y sale 3 veces a buscar: dime. Y entonces dice que todavía no distinguía la voz del Señor. Esta historia es bellísima porque al final Elí se da cuenta, Elí, que no es un sacerdote muy devoto y sus hijos menos todavía, pero se da cuenta que Dios le está hablando. Se da cuenta que Samuel es alguien grande. En este ciclo, que Samuel ahora va a jugar un papel importante después de los jueces, Samuel va a aglutinar todo el mundo de Israel y es el que va a ungir a los reyes. Va a tener una autoridad espiritual y moral enorme en todo el pueblo de Israel. Y por esto aquí Elí se da cuenta y le dice: no, cuando oiga la voz, di: habla, Señor, tu siervo escucho. Y escuchó la voz del Señor, escuchó la llamada. Y Samuel aprendió a distinguir la voz de Dios. Y él fue el juez que aglutinó a todos los jueces, y el liberador, y el que encaminó al pueblo de Israel. Después de esto, en el capítulo 8, va a pedir Dios a un rey. El pueblo va a pedir a un rey. Entonces viene el ciclo de Samuel y Saúl. El pueblo le pide un rey, capítulo 8. Danos un rey. Eso disgustó al Señor que dice: pero si yo soy el rey. Aquí viene un dilema en donde el pueblo de Israel estaba envidioso porque todos los demás le dicen: ¿y tú? ¿Cuál es tu rey? No, nuestro rey es el Señor de los ejércitos. Y dice: ¿cuál? Yo tengo rey. Tenemos rey. Y todos los pueblos tienen reyes. Y el pueblo de Israel se siente envidioso porque no tiene rey. Tiene rey, que es el Dios que los ha sacado de Egipto, pero ellos quieren un rey visible. Quieren un becerro de oro. Quieren cosas visibles. Prefieren cosas tangibles, aunque no sean omnipotentes. Prefieren lo limitado. Hacerse un Dios a su manera. Y así Saúl es el que es consagrado. Capítulo 9, en el 10. Y así comienza a ver todo el punto en donde Saúl comienza a manifestarse y finalmente va a ser rechazado por el Señor. Al final de cuentas, dice aquí, capítulo 15,
le fue dirigida la palabra de Dios a Samuel diciendo, me arrepiento de haber dado la realeza a Saúl. Capítulo 15, versículo 10. Porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. Y se conmovió Samuel y estuvo clamando a Yahvé toda la noche. O sea, claro, Samuel no era el culpable, pero Samuel entonces entiende, aunque Saúl va a pedir perdón, Saúl no hace el bien, hace el mal a los ojos de Dios. Y lo va a repetir en diversas ocasiones. E hizo el mal a los ojos de Dios, e hizo el mal a los ojos de Yahvé. Y en el capítulo 16 va a comenzar entonces la presentación de la figura de David. Capítulo 16 al 31. Otro de los pasajes, presentación de David. Otro de los pasajes entrañables es el capítulo 16 de Samuel, primera de Samuel. Cuando Samuel es enviado entonces. Fíjense cómo Samuel es el que está eligiendo de parte de Dios quién es el rey, qué figura. Y ahora no funciona Saúl y Dios le dice, falta saber quién es el que está decidiendo, Dios, Samuel, los dos, ninguno. No, estoy bromeando, pero aquí Samuel es llevado a la casa de Jesé y allí va a buscar a uno. Y le traen a uno grandote y dice, seguramente es este. Y al otro tampoco. Y el Señor le va diciendo, no, este no, pasan todos. O sea, la selección de David no la hace Samuel. Es presentado aquí Samuel como un ignorante. Él no sabe quién es. Es solamente cuando le presentan al más grandote dice, seguramente es este. Hablando con Dios. Y Dios le dice, no, Gam, Hasé, lo bajar Adonai. Tampoco a este lo ha elegido el Señor. Fuera. Y así uno y dos, todos. Y pide por otro, porque él fielmente entiende que Dios le ha dicho, ninguno de esos. Pero ¿cómo? Y es entre los hijos de Jesé, el más pequeño, David. David se presenta y lo ungen, apenas un jovencito. Es ungido como rey previamente. Ahora hay que derrocar a Saúl. Saúl tiene que ir acabando su reinado, pero ya impéctore está ya está ordenado, ya está ungido. David es el que va a ser el sucesor y todavía no lo sabe nadie, pero ya lo sabe Samuel, ya lo sabe David, ya lo saben los familiares y David es el sucesor garantizado de parte de Dios de que va a suceder a Saúl. Por tanto, David ahora será presentado como el nuevo rey que va a ser elegido según el corazón de Dios. No recuerdo ahora dónde está esa frase, pero recuerdo que dice, me voy a elegir un Dios según mi corazón. Entonces, primera Samuel es una preparación para entonces desarrollar todo lo que va a ser la figura del rey David, la segunda de Samuel. Segunda de Samuel va a ser el libro por excelencia que cuando uno quiera buscar de la vida de David, no de la unción y de la preparación, sino de la vida de David, entonces Samuel dedica una parte a Saúl y a el derrocamiento de Saúl y después la figura de David. Ese es en lo que consiste la figura de Samuel. El profeta Samuel será presentado como uno de los profetas más amados, más respetados dentro de lo que va a ser la tradición de Israel. Aquí entonces en el libro segundo, vamos a verlo aquí, hay una estructura, capítulo 1, lamentos por Saúl, capítulos del 2 al 6, David rey. Vamos a ponerlo un poco más. David, rey de Israel, todo el ascenso de David al trono. El capítulo 1 acaba con una elegía que es un canto triste por la vida de Saúl y de Jonatán, el hijo de Saúl, que debió ser el que sucedía a Saúl, y amaba mucho a David, pero no podía ser el sucesor, no había hecho Saúl el bien a los ojos de Dios. Y en el capítulo 2, otra vez, una nueva consagración de David en el monte Hebrón.
y de allí en adelante, capítulo del 2 al 6, se presentará. Aquí, la primera parte, les recuerdo, en la parte de la presentación de David, David va surgiendo como un personaje particular. De hecho, David cantaba. David tocaba la cítara. Y Saúl encontró a David como alguien que cuando había un espíritu que atormentaba a Saúl. Y que cuando él veía que David tocaba la cítara, el espíritu se alejaba. Se alejaba de David, de Saúl, de atormentarlo. Así es presentado. Entonces David, como un ungido, él tocaba la cítara, él era una persona mostrada como el ungido, y Saúl le comenzó a tomar cariño. Y le comenzó a tomar cariño y lo comenzó a poner en las diferentes campañas militares. Y comenzaron en el pueblo a tomarle más cariño a David que a Saúl. Y comenzaban a provocar. Y cuando venían de las guerras comenzaban a gritar y decían y que David mató, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Imagínense Saúl, ¿cómo se siente? Después viene Goliat, la famosa historia de Goliat, donde el gigante Goliat enfrenta al pueblo y sale David, el pequeño David. No sale Saúl, sale David y sale con una honda. Y de una sola pedrada acaba con el gigante y le corta la cabeza. Es vitoreado como un héroe. Saúl quiere matar a David. Y aquí toda esta situación va a ser el deseo de Saúl de matar a David y tratar de usar a su hijo Jonatán para que trate de chivatear dónde que está. Sin embargo, Jonatán, un amigo entrañable, amado de David, se amaban profundamente, eran profundamente amigos, jamás hizo eso. Y David también respetó a Saúl, pudiendo haberlo matado, jamás quiso tocar al rey de Israel. No podía tomar el trono matando al rey de David, al rey de Israel, que en ese momento legalmente era Saúl. Hasta que Saúl no desapareciera de la escena, no podía tomar sucesión entonces David. Por eso del capítulo 2 en adelante va a ser los inicios. Y aquí en el capítulo 7 va a haber una profecía. Aquí va a haber unos capítulos que son muy densos. Capítulos del 7 al 12. Densidad teológica aquí. Relatos con densidad teológica intensa. Uno de ellos va a ser aquí en el capítulo 7, la profecía de Natán. Una gran promesa. Natán se estableció en la casa, le concedió paz. Aquella misma noche vino la palabra de Dios, capítulo 7, versículo 4. Vino la palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé, ¿me vas a edificar tú una casa para que yo la habite? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio. En todo el tiempo que he caminado entre los israelitas, ¿he dicho acaso a uno de los jueces de Israel, a los que les mandé que apacentaran a mi pueblo, por qué no me edifican una casa de cedro? Ahora pues esto dice a mi siervo David, así habla Yahvé, yo he tomado del pastizal de detrás del rebaño para que seas caudillo de mi pueblo, he estado contigo donde quiera, he eliminado de delante de ti a todos tus enemigos y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndole como antes. En el tiempo en que instituí los jueces en mi pueblo Israel, le daré la paz con todos sus enemigos. Yahvé te anuncia que te edificará una casa. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de la realeza. Él, ese descendiente, constituirá una casa para mi nombre y yo consideraré el trono de su realeza para siempre. Para siempre. Yo seré el padre, yo seré para el padre y él será para mi hijo. Y si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. Pero no apartaré de él mi amor como lo aparté de Saúl, a quien quité delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Y tu trono estará firme eternamente. Es una promesa de eternidad que viene de la descendencia. David pasa a ser uno de los más emblemáticos dentro de
el pueblo de Israel, que aún en el moderno Israel, David va a ser el símbolo que va a evocar un rey conforme al corazón de Dios. Y nosotros, los cristianos, sabemos que de esa descendencia sería, según dice 2 Samuel 7, vendría un caudillo que iba a gobernar sobre la casa de Israel por toda la eternidad. Ya se acabaron los reyes, pero el rey sigue, porque ese rey es Jesucristo, y en Jesucristo se cumple otra de las tantas promesas de las que hemos hablado, en las que cada una de esas promesas encuentra en Cristo su plenitud. Aquí va a haber también problemas. David va a pecar, capítulo 11 y 12. Va a haber una novela de suspense, donde en el capítulo 10, en el capítulo 11, un atardecer se levantó de su lecho, se paseaba por el terrado de la casa, y vio una mujer. Anda, la porra, se estaba bañando, muy hermosa. La deseó. Dios le corrigió a través del profeta Natán en el capítulo 12. Fuerza, porque ese hijo que nació, murió, y nacerá otro que se va a llamar Salomón. Pero ese hijo no puede ser el heredero auténtico de un trono eterno. Ese debía morir, el hijo del adulterio. Entonces, otro de los hijos de David se va a rebelar, 13:20. En realidad, había otro, la revuelta de Absalón. Absalón es el hijo que le habría tocado ser el rey de Israel, el primer descendiente. Absalón no era visto con buenos ojos de parte de Dios. Se rebeló, le hizo guerra a su padre. Y fueron largos capítulos en donde finalmente, aquí es otro de los capítulos donde uno dice, David no quería pelear con su hijo. Lo amaba, era su hijo amado, Absalón. Y finalmente fueron los que amaban también a David, que vieron que este hombre o iba a matar a David o iba a haber problemas, y ellos mismos se encargaron de matar a Absalón. Lo mataron y después dijeron, bueno, se tropezó, ¿usted sabe? Y todo el mundo lo lloró, pero le hicieron un favor a David. Acabaron con Absalón, porque Absalón definitivamente o iba a acabar con David o iba a acabar con todo. Lean las travesuras de Absalón aquí. Pasó trabajo entender quién tenía que ser el auténtico sucesor del trono de David. Y entonces va a haber un apéndice que va a explicar, así como en este explicaba la presentación de David, este va a ser un apéndice que explicaba, donde presentaba la aparición de Salomón. Apéndice presentación Salomón. Salomón va a ser el hijo de David que va a seguir en el trono. Todo el mundo pensaba que él iba a ser el ungido. De tu descendencia, todo el mundo dice, del directo. Salomón fue un hombre profundamente sabio. Todo el mundo pensaba que podía ser el ungido. Por el contrario, Salomón acabó mal. Comenzó lleno de sabiduría, su reinado lo llevó a su máximo esplendor. Sin embargo, acabó de malas maneras, yendo detrás de los dioses de todas las mujeres que había tenido. ¿Sabías que? La Biblia de Gutenberg es también conocida como la Biblia de 42 líneas o Biblia de Mazarino. Es una versión impresa de la Vulgata que fue impresa por Johannes Gutenberg en Maguncia, Alemania, en el siglo XV. Ya regresamos.